Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión técnica precongresual del primer Congreso Virtual de SECA que vamos a compartir entre Miquel Romero, que tenéis en la pantalla, y yo mismo. Miquel trabaja en el Club de Excelencia en Gestión, luego él se presentará mucho mejor que lo haré yo. Y yo soy Alberto Pardo, soy el coordinador del Foro de Excelencia en Sanidad del Club y también soy el subdirector general de Calidad Asistencial y Cooperación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esta tarde vamos a compartir con vosotros en esta sesión técnica el nuevo modelo FQM 2020. Esta presentación la vamos a dividir en tres grandes bloques, como tenéis en la pantalla. Un primer bloque en el que yo intervendré, que hemos titulado Transformando la gestión con el modelo, en el cual repasaremos brevemente cómo ha sido la evolución hasta llegar a este momento, primero hablando de qué es un modelo, luego sobre los antecedentes del modelo FQM en la versión 2013, que es justamente la anterior, y luego entrando en cuál es el enfoque que se ha tenido en este modelo 2020. Luego Miquel os hablará de la descripción e implantación del modelo. Como veis, también tendrá tres apartados. Uno, en que entrará en concreto en cuál es el contenido del modelo. Un segundo, sobre cómo se evalúa y cuál es la puntuación que se utiliza. Y un tercero, que será dedicado a la ejecución y a cómo se tiene que implantar. Y por último, yo concluiré con unas reflexiones finales con los elementos clave, dejando algunas ideas sobre la mesa y con alguna reflexión final para terminar. Bien, ya cuando hablamos ya del modelo y empezando ya con la primera parte de cómo hemos transformado este modelo desde sus inicios hasta ahora, lo primero que os quería comentar en la introducción es qué entendemos por modelo. Cuando nosotros hablamos de modelo, yo siempre digo que lo importante cuando quieres utilizar un concepto es utilizar un concepto poco discutible. Y aquí tenéis uno poco discutible porque es el del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y dice que un modelo es un arquetipo, un punto de referencia que queremos imitarlo o reproducirlo. Cuando estamos hablando de una organización, que en realidad, como sabéis, es una organización compleja, cuando utilizamos un modelo lo que estamos facilitando es el camino a seguir. ¿En qué nos tenemos que fijar para mejorar? Y en este caso, además, hay que conseguir que sea excelente, innovador y sostenible. ¿Qué características tiene un modelo? ¿Cómo los podemos definir? Bueno, los modelos, si utilizáramos un esquema que podemos ver en la siguiente diapositiva, podemos fijarnos en una serie de elementos. ¿Cuál es el origen del modelo? En este caso no es un origen sanitario. ¿Qué lenguaje se utiliza? Nosotros, los que trabajamos en el mundo sanitario, muchas veces no nos damos cuenta de que utilizamos un lenguaje que es difícil de entender a los que son de fuera del mundo sanitario. Con el modelo pasa lo mismo. A veces hay que saber entenderlo. El alcance que tiene el modelo. Hay modelos que alcanzan a toda la organización y otros que es aparte de la organización. ¿Quién realiza la evaluación? Este es un modelo que sabéis que tiene un fuerte elemento relacionado con la autoevaluación, aunque también se puede hacer evaluación externa. Si es normativo flexible, este es un modelo claramente flexible, y si se hace por interés general, normalmente esos son modelos normativos, como la autorización sanitaria o como este, que está enfocado a la mejora de la calidad. Bien, centrado un poco qué es un modelo, vamos a fijarnos de dónde venimos, ¿no? El modelo FQM, como podremos ver en la siguiente imagen, ahí tenéis cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Veis ese primer modelo a principios de los años 90, cómo luego pasó al modelo del 99, versión 2003, versión 2010 y versión 2013. Esta versión del 2013 es la que hemos tenido hasta ahora y es esta versión que veis también en la pantalla y que podréis ver en la siguiente diapositiva, en la cual os podréis fijar en esa imagen de las cajas, ¿no? Este concretamente es el primer modelo, el del año 92, aunque está en inglés, pero ya nos hacía ver que cuando queremos ver una organización a través del modelo teníamos que distinguir dos grandes partes.
lo que llamamos agentes, es decir, qué es lo que tiene y qué hace la organización y qué es lo que obtiene o resultados. Esas cajas, que representaban 9 criterios con sus subcriterios, se han mantenido a lo largo del tiempo. Además de esta visión de lo que es el modelo como marco global, hay otros 2 elementos que desde el principio se han considerado componentes básicos del modelo FQM, que son los conceptos fundamentales, esos 8 principios que siempre daban cobertura al modelo y que se representaban en esa imagen como electrones alrededor del modelo, el modelo que os acabo de comentar, y luego algo que ahora comentaremos también, que es el esquema de gestión y evaluación, que es el esquema REDER, ¿no? El radar. Como podemos ver bueno, esta es la versión del modelo más actualizado, ya con el nombre de las 9 cajas, pero vamos a pasar a la siguiente para centrarnos en el tercer elemento, que es el REDER o radar. Como veis, es un círculo de mejora y un círculo lógico. Yo tengo un problema, identifico el problema, tengo la primera parte a través de los resultados que he identificado. Con esos resultados evalúo, mejoro, veo cómo lo puedo hacer, enfoco. Una vez que he enfocado lo que quiero hacer, lo despliego. Y una vez que lo despliego, pues tengo que planificar, aprender y volver otra vez a ver cómo puedo mejorar. Ese es, en el fondo, el REDER. Tengo un problema, lo identifico, enfoco cómo lo mejoro, lo despliego, luego lo mido, vuelvo a aprender y vuelvo a cerrar el círculo. Ese es el enfoque, el REDER o radar que se ha utilizado como regla de actuación en el modelo. Para completar estos 3 elementos del modelo, también es muy importante que nos acordemos, porque ahora parece que es algo más novedoso, de cuáles son los grupos de interés que desde el principio ha tenido el modelo, y que son 5, básicamente. Por un lado, los clientes, en nuestro caso pacientes, asegurados, usuarios. Por otro lado, las personas que trabajan en las organizaciones. En tercer lugar, los inversores y reguladores. En cuarto lugar, la sociedad. Y por último, lo que llamamos aliados, los partners o proveedores, ¿no? Estos 5 elementos son muy importantes porque veréis que en el nuevo modelo, cuando Miquel no lo cuente, se sigue manteniendo y sobre todo, más que mantenerse, es que ahora se destaca la importancia de que si queremos tener un buen modelo de organización, tenemos que tener en cuenta y dar relevancia a los 5 agentes de interés para el modelo. Bien, junto a esto, me quedaba por hablar, por último, de que yo os decía que el modelo es un modelo de autoevaluación, que tiene esos 3 elementos, que tiene esos 5 grupos de interés y que además puede tener un reconocimiento externo a través de unas diferentes puntuaciones. ¿Por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué un modelo de autoevaluación necesita el tener una puntuación? Pues básicamente os voy a decir 2 cosas que me parecen fundamentales. Primero, porque cuando tú haces una nueva evaluación y ya has cambiado cosas, evidentemente la evaluación siguiente va a ser diferente a la anterior. Si tú puntúas, vas a saber si has mejorado o empeorado. Si no puntúas, va a ser muy difícil. Y además, al puntuar, tú puedes identificar aquellas otras organizaciones fuera de la tuya que tienen buenos resultados en aquellos agentes, criterios o subcriterios, perdón, que tú has tenido un peor resultado. Y, por tanto, también te sirve para la comparación y, por último, evidentemente, es un elemento incentivador, porque todos queremos pasar de 200 a 300, de 300 a 400 y 400 a 500. Sí quiero terminar esta referencia a los reconocimientos, que como veis en el modelo 2013 eran, bueno, un primer compromiso y luego el reconocimiento más 300, más 400 o más 500, más 3, más 4, más 5 estrellas, en que el modelo, como recordaréis lo que los conocéis, tiene una máxima puntuación de 1000 y los reconocimientos se quedaban en 500. Es decir, en este momento, hasta que ha salido hasta que ha aparecido el nuevo modelo 2020, lo máximo que podías tener era un más 500 y a lo mejor tu organización tenía un 600, un 650, un 700, un 750 y esto era un déficit que, sobre todo, los que utilizaban el modelo de forma madura, que llevaban mucho tiempo, pues veían que ya por encima se les quedaba corto y había mucha diferencia entre los 500 y los 1000. Bien, este es un elemento que nos parece muy importante. Junto a esto, ¿cómo se ha utilizado en sanidad? Bueno, el modelo
se ha utilizado de forma heterogénea en nuestro país. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, donde yo trabajo, en el que el modelo se ha utilizado de forma institucional, porque se decidió institucionalmente que era el modelo, pero, por ejemplo, se ha trabajado mucho en el País Vasco, se ha trabajado en Cataluña, se ha trabajado en Murcia, y prácticamente en todas las comunidades tenemos ejemplos de la utilización del modelo. Yo os he traído una imagen que me parece que nos puede servir sobre cómo se utiliza el modelo, por ejemplo, en nuestra comunidad. Como veis, nosotros lo primero que tengo que deciros es que además de medir la puntuación, también nos interesa mucho la idea de que el modelo es para mejorar. No vale sacar una puntuación si luego no haces planes de acción y planes de mejora. Y una cosa curiosa, tenéis en la pantalla los puntos fuertes y las áreas de mejora. Y como podéis observar, prácticamente simétrico, cosa que no tiene ningún sentido lógico, porque donde tú tienes menos puntos fuertes deberías tener más áreas de mejora. Esto yo creo que es una de las cosas que se te hace pensar que a veces las autoevaluaciones nos llevan a hacernos trampas al solitario a nosotros mismos. Y es que parece que si tienes un punto fuerte encuentras un área de mejora y si tienes un área de mejora encuentras un punto fuerte. Pero bueno, lo importante aquí también es que veáis dónde es donde tenemos más puntuación y dónde tenemos que mejorar. Bien, junto a esto y ya para terminar esta parte, quería repasar con vosotros algunas ventajas e inconvenientes que tenía el modelo en el año 2013. En cuanto a las ventajas que nos da un modelo como el modelo FQM en sanidad, lo primero es que está ordenado sistemáticamente. Como yo os he enseñado, tiene una serie de cajas y esas cajas nos permiten ver claramente qué es lo que tengo que revisar. Otorga un marco conceptual común, por tanto, como os digo, nos puede mostrar diagnósticos puntuales. Yo puedo hacer autoevaluaciones cada 2, cada 3, cada 4 años, ir viendo cómo evoluciono. Y luego, es un modelo que, aunque está cerrado en cuanto a criterios y subcriterios, está abierto en cuanto a la aplicación en cada centro. Es un modelo basado en la flexibilidad, como os decía antes. Junto a estas ventajas, es verdad que el modelo también nos presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, necesita formación. Es decir, para entender bien el modelo necesita una cierta formación. No muy importante, pero sí una formación específica. No nos sirve hablar de cualquier modelo. Tenemos que tener una formación específica en este modelo. En segundo lugar, además de esa formación, necesita un tiempo y un esfuerzo. Y yo digo siempre que el modelo necesita una cierta maduración. Cuando empiezas a trabajar, te parece que estás muy bien. Cuando llevas trabajando unos años, ya empiezas a ver el rendimiento que te da el modelo. En tercer lugar, junto a ese esfuerzo y ligado al anterior, puede necesitar una cierta experiencia para obtener ese mejor rendimiento. Porque, como os decía, según vas aprendiendo con el modelo, cada vez vas obteniendo no mejores resultados de puntos, sino mejor resultado en la utilización del propio modelo. En cuarto lugar, hay que tener cuidado de pensar, como yo os decía, que solo es una herramienta de autoevaluación. No nos podemos quedar solo en los puntos o solo en identificar áreas de mejora, sino que tenemos que cerrar el círculo como el propio modelo nos indica. Y por último, y en quinto lugar, el modelo necesita liderazgo y continuidad. O sea, es un modelo, yo digo siempre cuando hablo con los equipos directivos de mi comunidad, que es un modelo que tiene un buen encaje en lo que hace un equipo directivo. Necesita liderazgo, necesita continuidad, necesita un apoyo explícito de la dirección. Bien, este es un repaso muy breve de qué es lo que teníamos hasta ahora y ahora me gustaría ver con vosotros cuál es el enfoque que se ha tenido en el nuevo modelo FQM 2020. En primer lugar, para ver el enfoque es muy importante que veamos dónde nos situamos, qué tendencias o qué megatendencias tenemos, dejando, como veis a la derecha siempre, que ahora todas estas tendencias se han visto todas matizadas, tamizadas, pasadas por ese filtro que es la pandemia que tenemos ahora. Y ahí tenéis elementos como la diversidad demográfica, los nuevos modelos de negocio, la tecnología y la disrupción digital, la economía colaborativa y todo lo que tiene que ver con los objetivos sostenibles, el problema de escasez de recursos, las normas que tenemos, la incertidumbre y un aspecto que liga mucho con esto, que es los problemas de gestión ambiental. Todo esto nos hace pensar que nosotros no trabajamos en organizaciones que están aisladas de su ecosistema, ¿no?
Y el modelo, una de las cosas que ha tenido muy en cuenta, y que luego Miquel seguro que os comenta, es que el modelo nos hace pensar que somos una organización, como veis en el centro, en el núcleo de esta imagen, pero que es una organización que está alrededor de otros círculos y que forma parte de un ecosistema. Y esto se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar el modelo 2020. Además de este entorno, el modelo ha tenido, como os decía antes, también muy en cuenta dos cosas. Primero, dónde nos situamos, y aquí tenemos lo que se llama el concepto, el contexto VUCA, que es de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Estamos, y más ahora en el escenario de la pandemia que nos movemos, en un escenario muy volátil, con gran incertidumbre, complejo y con mucha ambigüedad. Y además, hay otro elemento que junto a esta situación que estamos también es muy importante, y es esa idea del desarrollo sostenible, el tener en cuenta los ODS. Y el modelo ha tenido en cuenta tanto el escenario en donde nos movemos, este escenario VUCA, como el tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en el enfoque del modelo, junto a estos tres que hemos comentado, es que el modelo apuesta por el valor. Yo hablaba el otro día con Miquel y decía que el valor es lo que yo estoy dispuesto a dar en recursos en relación a lo que yo obtengo. Y yo le ponía un ejemplo simple. Yo vivo en Madrid, cuando voy a la playa me gusta que me den en el hotel que voy una habitación que se ve al mar. En la habitación me dicen, pues si se ve el mar cuesta 10 euros más, si para mí tiene valor yo pago 10 euros. Yo pago 10 euros, pongo un recurso. Luego el valor es aquello que para mí me da un aspecto diferencial. Y la propuesta de valor tiene que dar ese valor diferencial que mis productos, mis servicios o lo que yo ofrezco como organización tiene que tener para las personas que yo tengo como usuarios, pacientes o en un mundo más global como clientes. Y evidentemente ese valor tiene que ser un valor sostenible. Y para ser sostenible, y como hemos hablado ahora mismo de los ODS o de la gestión ambiental, que es uno de los que están dentro de los ODS, tiene que tener en cuenta todas las dimensiones ambiental, social, económica. Y siempre con esa idea de la sostenibilidad. Y esa idea de la sostenibilidad, del valor, del ecosistema, se tienen que interrelacionar. Es decir, yo tengo que hacer propuestas de valor sostenible que sean para mis 5 grupos de interés, aquellos que vimos antes. Efectivamente, siempre lo más importante son clientes, usuarios, pacientes, y que además debemos tener en cuenta ese ecosistema. Es donde se mueve el modelo FQM 2020. Claro, cuando tú tienes un modelo que está basado en los elementos que os he contado, un elemento clave también es tu cultura. Y tu cultura tiene una definición más amplia, más técnica, como veis en la pantalla, el conjunto específico de valores y normas que comparten las personas y grupos de una organización y que influye fundamentalmente en cómo se comportan entre ellos y con los grupos de interés externos, los grupos clave externos. Pero como yo digo habitualmente, hay una definición corta y sencilla de que cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Y esto es un elemento fundamental que el modelo ha tenido en cuenta, porque evidentemente esa cultura es la base de los cambios para hacer lo demás. ¿Y cuál fue digamos, su aspecto fundamental? ¿Cómo se enfocó esto? Pues esto se enfocó básicamente a través del círculo dorado que tenéis en la pantalla, que es un círculo muy elemental, pero muy claro de ver. Y es, primero, cuando yo quiero hacer algo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué existe mi organización? ¿Qué propósito tengo? Es decir, el propósito es más el por qué que no el qué hago, ¿no? Aquí está la diferencia entre propósito, que seguro que a lo mejor Miquel lo comenta, y misión. Eso es lo que sería un apartado que estaría relacionado con la dirección. O sea, la dirección de la organización tiene que establecer el por qué. Una vez que sé el por qué hago las cosas, viene el cómo, que es el segundo círculo que tenemos. ¿Cómo ejecuto? Y finalmente, si sé por qué hago las cosas y las ejecuto, ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué resultados tengo? Esos son los 3 elementos del círculo dorado: por qué, cómo y qué. ¿Por qué hago las cosas? ¿Cómo las hago? ¿Qué obtengo? Bien, y con ese enfoque del círculo dorado, pues podemos decir que el nuevo modelo FQM
lo que su objetivo, como veis en la pantalla, es ayudarnos a las organizaciones para pasar del modelo anterior, que llamábamos modelo de excelencia, de buenos resultados sostenidos en el tiempo, a la transformación. Es decir, en un entorno cambiante, en un entorno VUCA, con los ODS, con esta situación que tenemos, el modelo lo que quiere es ayudarnos a las organizaciones a que nos transformemos a la situación que necesitaremos en el futuro. Ese, digamos, es uno de los grandes cambios que tiene el modelo. Y que lo podemos ver también claramente en el hilo conductor. El hilo conductor, como os he intentado explicar en las transparencias anteriores, es la conexión entre ese porqué, ese propósito y la estrategia que tiene una organización y cómo todo esto lo empleamos para tener ese valor sostenible que le va a interesar ¿quién? ¿A los clientes, pacientes, usuarios? No, a todos mis grupos de interés, aunque esos sean los más importantes. Yo lo que quiero es valor sostenible para todos mis grupos y que además, claro, ese valor me dé unos resultados sobresalientes, como decíamos antes, excelentes y sostenidos. Luego ese es el hilo conductor que tiene el modelo. Por tanto, y ya para terminar esta parte del enfoque y para dejar algunas ideas también en esta primera parte, este modelo 2020, como habéis visto, y espero haber sido capaz de transmitirlo, no es una nueva versión del modelo. Es un nuevo modelo porque ha cambiado totalmente su enfoque. Ya veréis que también ha cambiado su imagen, esa imagen de las 9 cajas, que ahora Miquel os comentará. Los conceptos fundamentales ya no hace falta ponerlos aparte porque están integrados dentro del nuevo modelo. Como hemos dicho, no es una actualización, no existe realmente una equivalencia, aunque todos intentamos decir, pues el subcriterio este se parece al subcriterio del nuevo modelo. Realmente no existe, aunque todos somos humanos e intentamos buscar alguna. No es traslacional y una palabra que yo creo que es clave, que os he comentado antes y que he intentado explicar el porqué, es un modelo de transformación. Bien, este es el enfoque del nuevo modelo y yo ya para que os cuente su contenido y el resto de apartados os dejo ya con Miquel Romero. Cuando quieras, Miquel, gracias. Pues gracias, Alberto. Te vamos a dar un hotel con vistas. La habitación te la vamos a dar con valor, con vistas, porque te lo mereces. Pues vamos a intentar en este momento pasar de esto que nos contaba Alberto, pues a esto, ¿no? Que es el nuevo modelo. Y vamos a irlo contando poco a poco, ¿no? Primero vamos a ver la descripción y el contenido, luego veremos la evaluación y la puntuación, que ha cambiado sustancialmente, y luego pasaremos a la ejecución y la implantación, por tanto, 3 partes. Empezamos con la descripción y el contenido del nuevo modelo y veréis que es un modelo distinto. Alberto nos decía, este color anaranjado con cajas, pues se ha convertido en algo más redondeado, con 3 colores, y yo en pequeño comité le llamo el Mickey Mouse, ¿no? Porque a mí esto me recuerda a Disney, ¿no? Luego, es un modelo que tiene una lógica, este hilo conductor que nos hablaba Alberto, tiene una lógica, veremos, mucho más fácil de implantar, ¿no? Yo me acuerdo en el modelo 2013, cuando aún era el modelo 2010, y me hacían la formación y el profesor me decía, bueno, no empezamos con el criterio 1, vamos a empezar con el criterio 2. Decía, vaya modelo, ¿no? Empezamos con el 2 en lugar del 1. Yo creo que el modelo nuevo, este modelo 2020, es un modelo con una lógica de progresión muy fácil de entender. Vamos a ver las piezas, la estructura básica del modelo. Primero, como nos ha dicho Alberto, hay 3 grandes bloques. Estas 3 grandes ideas del por qué, el cómo y el qué resultados obtengo, esto se transforma en 3 grandes bloques. Primer bloque de dirección, el segundo bloque de ejecución y el tercer bloque de resultados. Pero fijaros que todo está interrelacionado. La dirección con la ejecución con los resultados y los resultados con la dirección.
Por lo tanto, es un modelo compacto. Estos 3 bloques se dividen en 7 criterios. Fijaros que el bloque de dirección tiene 2 criterios, el bloque de ejecución 3 y el bloque de resultados 2 más. En el centro siempre vamos a tener la organización. Y alrededor de todos estos 7 criterios tenemos 29 subcriterios. No sé si os acordáis, en el modelo anterior teníamos 32, en este caso tenemos 29 subcriterios que vamos ahora a ver subcriterio a subcriterio, vamos a dar unas pequeñas pinceladas. ¿Y qué tenemos alrededor de estos 3 bloques, 7 criterios y 29 subcriterios? Tenemos 3 matrices Reder integradas. El Reder que antes se dibujaba separado, fijaros que nos hemos olvidado no olvidado, sino se ha integrado también los conceptos fundamentales, los valores fundamentales, y aquí también se ha integrado la matriz Reder. Por lo tanto, fijaros que tenemos 3 matrices en cada uno para cada bloque. Luego entraremos dentro de estas matrices porque es muy, muy interesante. Vamos a ver el primer bloque, el bloque de dirección. El bloque de dirección, Alberto nos contaba, es el por qué, es esta primera visión de qué hago, por qué lo hago, cuál es mi razón de ser, ¿no? Este bloque nosotros le llamamos hacia dónde vamos, ¿no? Es el bloque de dirección. Y el bloque de dirección es donde definimos el propósito, donde creamos una visión, donde desarrollamos esta estrategia y donde fomentamos una cultura de engagement, una cultura organizacional, ¿vale? Vamos a revisar los subcriterios de este bloque que tiene 2 criterios. Primer criterio, propósito, visión y estratégica. Fijaros, como nos decía Alberto, la lógica, el hilo conductor de este primer subcriterio. Definir propósito y visión es fundamental. O sea, el 1-1 es el que nos marca este inicio de autoevaluación o este inicio de evaluación, ¿no? Definir el propósito, ¿por qué somos? ¿Vale? El segundo es identificar y entender las necesidades de los grupos de interés. Alberto nos hablaba de estos 5 grandes grupos de interés, luego vamos a pasar a verlos con más detalle, ¿no? Una vez tenemos el propósito, esta visión, tenemos identificados los grupos de interés, pasamos a comprender el ecosistema. Otra palabra que, de hecho, existía en el modelo, pero ahora toma un fuerte componente, como nos ha hablado Alberto. El ecosistema, entender que no estamos solos, entender que nuestra organización se relaciona con otras organizaciones, con otras comunidades, con unas megatendencias que están ahí. Y yo creo que lamentablemente hemos tenido el impacto de la pandemia nos ha hecho ver claramente que no vivimos solos, vivimos en un entorno. Luego, desarrollar una estrategia. Cuando tenemos el propósito, la visión, hemos entendido las necesidades de los grupos de interés y los colocamos dentro de un ecosistema, podemos desarrollar una estrategia, unos objetivos, unas prioridades y finalmente diseñar e implantar un sistema de gestión y de gobierno. Fijaros, primer gran criterio. Segundo criterio, otra pieza fundamental, la cultura, los valores. Y ahí hay 1, la cultura organizacional, valores, que es el primer subcriterio. 2, el cambio. Si algo sabemos y está imbuido en el modelo, en todo el modelo, se habla de cambio, de transformación. Lo único que sabemos seguro es que hoy no nos servirá para el mañana. Por lo tanto, sabemos que lo que existe hoy será distinto al mañana. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente en una cultura del cambio.
El tercer subcriterio es algo que ya conocíamos y que era un valor fundamental. Sigue estando ahí. La creatividad y la innovación. Fijaros que el modelo, en los títulos de cada modelo, de cada subcriterio, perdón, en la palabra a veces clave es el verbo. Dirigir, crear, estimular, comprometerse. Este 2.4, el subcriterio de, una vez definido el propósito, la visión y la estrategia, queremos unir y que los distintos grupos de interés se comprometan con nuestro propósito, con nuestra visión y nuestra estrategia. Fijaros lo importante de este primer bloque, este bloque de dirección. Y enseñaros un ejemplo de subcriterio. El modelo nos dice algo más en cada uno de los subcriterios. Pues fijaros, en el título nos dice lo que espera, ¿no? Es en este caso os pongo un ejemplo, el 1.2, identificar y entender las necesidades de los grupos de interés, ¿vale? Aquí nos da esta entrada y tras esta entrada, tras este título, nos marca unos puntos guía, unas orientaciones. Nos dice, en la práctica, una organización sobresaliente, y ahí nos está diciendo una información vital. Nos está dando esta inspiración. Esto no es una lista de verificación, esto no es una acreditación, no es un checklist, pero nos está inspirando. Nos está diciendo, ¿cómo identificas los grupos de interés y el ecosistema? ¿Cómo comprendes tu propósito? ¿Cómo se identifica estas necesidades? ¿Cómo analiza? Aquí están todas las preguntas, está toda esta inspiración para que sea realmente un modelo útil, que aporte valor y referencia. Pasamos al segundo bloque. El segundo bloque hablábamos de ejecución con 3 criterios. Ahí es donde estamos hablando del cómo hacemos las cosas. Por lo tanto, conocemos los grupos de interés, tenemos que crear valor sostenible y tenemos que impulsar estos niveles de rendimiento para alcanzar un éxito, ¿vale? Y vamos a pasar uno por uno. El criterio 3 está en implicar los grupos de interés. Aquí es donde hay una reflexión importantísimo, el verbo en cada subcriterio. Construir relaciones, atraer, implicar y desarrollar, asegurar y mantener el apoyo continuo de inversores, contribuir al desarrollo de la sociedad y construir relaciones y asegurar el compromiso de partners y proveedores. En estos subcriterios hay todo un trabajo relativo a los grupos de interés. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Y fijaros, antes, los que conocemos el modelo 2013, teníamos a las personas en un criterio grande, ahí, el número 3. Y ahora esto está mucho más definido. Tenemos que reflexionar, tenemos que trabajar con todos los grupos de interés. El segundo criterio es el 4, crear valor sostenible. Ahí está toda la cadena de construcción de valor sostenible. Diseñar el valor, comunicarlo y venderlo, elaborarlo, entregarlo y diseñar e implantar una experiencia global. The Passion Experience, podríamos hablar en nuestro sector, ¿no? Diseñar esta experiencia, pero no solo con los pacientes, que son nuestro grupo probablemente fundamental, también con los otros grupos de interés. Diseñar una experiencia global con personas, con partners, etc. Los grupos clave de interés que tengamos. Cadena de valor sostenible. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación. Este tema que Alberto nos ha introducido es un tema tremendamente importante. Fijaros que el gran reto actual de las organizaciones es este equilibrio, gestionar este equilibrio entre el día a día, lo que tenemos que hacer forzosamente, esta mejora permanente de ser eficaces, ser eficientes en nuestro día a día, pero a la vez tener esta visión más lejana de dónde está el futuro,
cómo prevemos este futuro, cómo creamos las condiciones para llegar de forma sostenible a este futuro, cómo nos transformamos. Por lo tanto, 5.1, gestionar el funcionamiento, el riesgo, importantísimo, ¿vale? Por lo tanto, este es el corto plazo, digamos, y luego está toda la parte de transformar la organización para el futuro. Equilibrar estas dos gestiones, ¿no? Por descontado, impulsar la innovación y aprovechar la tecnología en un sector como el sanitario es imprescindible, va a ser el motor de grandes cambios. Aprovechar, fijaros, aprovechar, aquí sale por primera vez este aprovechamiento de dato, información y conocimiento. Y nos separa claramente lo que son datos de este valor diferencial que es la información y de este valor diferencial que es el conocimiento. Aprovecharlos. Los tenemos que tener objetivos, tenemos que saber para qué los queremos y tenemos que aprovechar estos datos con una visión predictiva, con una visión de futuro. Luego tenemos la gestionar los activos y recursos. Por lo tanto, acordaros que teníamos en el modelo anterior los recursos, ¿no?, financieros y recursos de distintos tipos. En el sector sanitario tenemos inmovilizados, tenemos recursos intangibles fantásticos de patentes, etc. Ahí es este subcriterio el que nos está dando pistas de cómo debemos estar gestionando estos activos. Y aquí acabaríamos lo que es la parte de ejecución. Y todo ello, dirección, ejecución, está con una orientación a resultados. Fijaros, Alberto nos lo decía, cambian muchas cosas en el modelo, pero permanecen también muchas cosas en el modelo. El modelo es un modelo orientado a resultados. Un modelo orientado a resultados sostenibles en el tiempo. Y esto es fundamental. No es ser mejor por ser mejor, es ser mejor para ser sostenible en el tiempo. Y ahí, los que conocéis el modelo anterior, el modelo original, os acordaréis que teníamos distintas piezas y teníamos percepción, teníamos de clientes, percepción de personas, de sociedad, y luego teníamos resultados clave. En algún momento era hasta confuso. En este nuevo modelo está perfectamente delimitado. Tenemos dos grandes subcriterios: la percepción y el rendimiento. Yo le llamo, la percepción es lo que necesitas preguntar. No hay forma de entrar en la mente de los grupos de interés si no preguntamos de alguna forma. El rendimiento es, no hace falta preguntar, el rendimiento falta medir. En la percepción y el rendimiento. Vamos a entrar en ellos. Fijaros, ¿qué grupos de interés teníamos? Teníamos 5 grupos de interés. Pues la percepción es muy sencilla, son 5 subcriterios. Estos 5 subcriterios, uno para cada grupo de interés. Y el modelo nos está pidiendo que midamos y que tengamos objetivos y tengamos tendencias y analicemos y comprendamos qué resultados tenemos en percepción, no solo de clientes y personas y sociedad, también de inversores, de reguladores, de partners y de proveedores. Luego veremos que el modelo es flexible. El modelo es flexible. Este nuevo modelo tiene flexibilidad. El otro estaba absolutamente marcado. Este tiene flexibilidad y veremos que cada organización puede adaptar parte del peso, la importancia que le da a los grupos de interés. En algunas organizaciones, quizá el 6.3, el grupo de interés de inversores y reguladores, tiene enorme importancia en organizaciones que son dependientes del gobierno. En cambio, en organizaciones que nos debemos al servicio,
Los clientes es un elemento, un grupo de interés fundamental. Por lo tanto, el nuevo modelo nos permite personalización de los pesos. Y finalmente, tenemos el rendimiento estratégico operativo. Un criterio que tiene solo un subcriterio, un único subcriterio, pero que nos da algunas pistas de lo que podemos, de lo que esperamos, de lo que se espera, de lo que debemos analizar dentro de este criterio, de este subcriterio. Logros alcanzados en el propósito, rendimiento financiero, consecución de objetivos, gestión del funcionamiento, de la transformación, siempre con una visión de futuro, con una visión predictiva. Por lo tanto, aquí hemos revisado todo este modelo. Hemos revisado los 3 bloques, los 7 criterios y todos estos 29 subcriterios. Os he puesto aquí un resumen para que lo tengáis en la presentación. Es un resumen de todo lo que hemos visto anteriormente. Y vamos a pasar ahora a daros unas pinceladas, algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que colocaríamos? ¿Qué es lo que hacemos y dónde lo situamos dentro del modelo? Os he puesto algún ejemplo. Por ejemplo, si estamos haciendo un taller de planificación estratégica, pues esto se podría colocar dentro del que llamamos propósito, visión, estrategia. Si estamos haciendo unos focus group con pacientes, esto estaría en implicar los grupos de interés en este subcriterio de aquí. Si estamos introduciendo metodologías Agile y gestionando IT, estaríamos gestionando el funcionamiento y la transformación. Por lo tanto, ahí os he puesto algunos ejemplos de elementos para colocar, para documentar qué es lo que estamos haciendo dentro del modelo. Y pasamos al siguiente punto, ¿no? A la siguiente temática, que es, ya conocemos el modelo. Como cualquier modelo, como cualquier herramienta, como nos decía Alberto, necesita una formación. No pretendemos en este webinar contaros entrar excesivamente en el modelo, necesitaríamos horas. Pero sí, en esta primera parte habéis visto la estructura, la descripción, el contenido del modelo. Y ahora pasamos a cómo podemos trabajar con ello. Alberto nos contaba evaluar, nos contaba puntuar, nos contaba evaluación externa y evaluación interna, autoevaluación. ¿Cómo podemos trabajar con ello? Fijaros, es la misma imagen que Alberto nos ha puesto en un formato algo distinto, porque ahora no tenemos una imagen, digamos, del header, ¿no? Hablamos de, como nos decía Alberto, de definir los resultados, vamos a revisarlo, planificar y desarrollar enfoques, por lo tanto, lo primero, ¿qué queremos conseguir? Lo segundo, ¿cómo planificamos? Lo tercero es cómo lo desplegamos y finalmente, esta evaluación y revisión. ¿Cómo queda esto dentro del proceso de evaluación? ¿Cómo evaluamos con el modelo? Fijaros, lo primero, en este lado tenemos la documentación, lo que hacemos, nuestros procesos, nuestros resultados. Toda esta documentación, ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo documentamos el proceso de autoevaluación o de evaluación externa? Igual, autoevaluación o evaluación externa, porque veremos que estamos trabajando de la misma forma y con la misma plataforma en el nuevo modelo. Lo primero es identificar enfoques, evidencias. Fijaros que os he puesto algún ejemplo anteriormente, ¿no? Donde colocamos cada cosa. Tenemos que conocer el modelo para lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué resultados estamos obteniendo, dónde lo vamos colocando. Necesitamos localizar, identificar enfoques y evidencias para cada bloque y criterio. Esto le podríamos llamar el documentar. Posteriormente tenemos para cada enfoque que analizar estas evidencias. Y esto lo hacemos con unos cuadros que tenemos en el modelo, que es lo que llamamos elementos y atributos. Es lo que hemos visto que está alrededor
aquí alrededor del modelo. Y esto está plasmado en unos cuadros que nos dan elementos y atributos. Vamos a ver. Y para cada uno de estos criterios y subcriterios hay que evaluar, hay que poner una puntuación. Por lo tanto, documentar, evaluar y finalmente puntuar. Este sería un resumen. Vamos a entrar en ello. ¿Cómo se utiliza el modelo y la lógica Reder? Fijaros que aquí os hemos añadido el Reder alrededor, estas matrices Reder alrededor del modelo. Muy importante. Fijaros que hemos dicho que había 3 matrices Reder. El primero es para la dirección. En cada elemento de la dirección nos vamos a preguntar si está sólidamente fundamentado, si está implantado, si está analizado y comprendido y si está asimilado y mejorado. Fijaros que los criterios nos ayudan a identificar qué hacemos de forma sobresaliente, cuáles son estas oportunidades de mejora. Este análisis nos va a llevar a puntos fuertes y áreas de mejora. Fijaros que en ejecución añadimos algunos componentes que no teníamos en el anterior. Nos está diciendo si está alineado. Nos preguntamos si aquello que estamos haciendo está alineado con la dirección. Nos está diciendo si es flexible. Esto no aparecía en la dirección. Por lo tanto, añadimos al sólidamente fundamentado, implantado, analizado, comprendido, asimilado y mejorado, añadimos otro atributo que es el alineado y otro atributo que es la flexibilidad. ¿Qué os podría contar sobre la importancia de que los elementos sean flexibles? Tenemos que cambiar, sabemos que vamos a tener que cambiar, por lo tanto hay un análisis de flexibilidad. Y finalmente pasamos a la parte de resultados. Ahí los atributos cambian totalmente, ahí hablamos de relevancia de estos resultados, utilidad de estos resultados y finalmente de qué rendimiento. Si los tenemos rendimiento con tendencias, con objetivos, si lo hemos comparado, el benchmarking no se pierde. Es una pieza fundamental de la mejora, el compararse. Y añadimos algo que es, antes le llamábamos confianza. Tenemos confianza en los resultados que podemos tener en el futuro. Ahora se llama claramente predictivo. ¿Qué características de predictividad tenemos con los resultados que estamos trabajando? Por lo tanto, como resumen, 1, criterios que ayudan a identificar el qué y Reder que nos ayuda a identificar el cómo de bien estamos trabajando. ¿Y esto cómo lo desarrollamos? Pues fijaros, ¿cómo lo puntuamos? Pues hay 1000 puntos. Esto no ha cambiado, hay 1000 puntos. Y estos 1000 puntos, ¿cómo se dividen en el nuevo modelo? Pues fijaros, antes teníamos, si os acordáis, 500 y 500. Ahora tenemos 200 puntos para dirección, 100 en cada uno de los criterios. En ejecución tenemos 400 puntos, 200 en lo que es crear valor sostenible, el core de este proceso de valor, y 100 para implicar a los grupos de interés y 100 para este equilibrio de funcionamiento y transformación. Y quedan 400 puntos dedicados a resultados. Fijaros que hay algunas partes que tenían, que se quedaban plasmadas en el modelo anterior en resultados, que ahora han pasado a elementos de ejecución y dirección. Por lo tanto, tenemos 1000 puntos repartidos 100, 100, 100, 200, 100, 200 y 200. El peso de resultados es y sigue siendo tremendamente importante. Fijaros, os comentaba que hay unas guías de puntuación, ¿no? Fijaros que
una de las cosas que se preguntan inmediatamente en la plataforma cuando estamos puntuando es ¿qué peso le damos a los grupos de interés? Aquí hay un ejemplo ponderado, un ejemplo equilibrado. Aquí se ha dicho pues, que cada grupo de interés tiene 20%. Sumado suma 100, siempre tiene que sumar 100 y hay un mínimo y un máximo. Pero en esto podríamos hacer combinaciones de muy distinta forma. 40% clientes, 10 personas, estaríamos en 50 y repartiríamos el otro 50 entre inversores, sociedad y partner. Algunas organizaciones la sociedad puede ser fundamental, puede ser su razón de ser, ¿vale? Por lo tanto, los clientes pueden perder peso y ganar peso en la sociedad. Esto lo decide cada organización. Y por lo tanto, esta ponderación impacta en la puntuación final. Y finalmente hay una guía de puntuación. De 0 a 100, cada uno de los elementos, cada uno de los atributos se puntúa entre no hay capacidad para conseguirlo o sobresaliente capacidad para conseguirlo. Estas serían las guías de puntuación que utilizaríamos tanto para una autoevaluación como para una evaluación externa. Fijaros, este sería un ejemplo de puntuación en un elemento por distintos atributos, ¿no? Estaríamos en por ejemplo, un sólidamente fundamentado en 60, un alineado en 100, un implantado en 80, un flexible en 80 y finalmente obtendríamos de este subcriterio una puntuación de 60. Este es un ejemplo, un ejemplo sacado de la imagen de la plataforma de evaluación digital, la plataforma digital FQM que vamos a ver posteriormente. ¿Cómo la implantamos? ¿Cómo implantamos el modelo? Alberto nos contaba, nos decía que hay que tener en cuenta la maduración. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Alberto, especialmente en este punto. Hay que saber en qué momento de maduración una organización está, ¿vale? Por lo tanto, en este proceso de implantación del modelo hay organizaciones que quizá no lleguen a evaluarse y a reconocerse externamente. Quizás se queden en el autodiagnóstico y empiecen procesos de mejora. Pero es importante y es cíclico. Esto no es lineal, pero sí que hay unas fases unas etapas de implantación del modelo que son para todas las organizaciones. Se necesita una sensibilización. Como nos decía Alberto, hay que estar formados, hay que tener personas dentro de la organización que conozcan el modelo, hay que, iba a decir sufrir, hay que autodiagnosticarse, autoevaluarse, crear un equipo dentro de la organización para autoevaluación y priorizar estos procesos de mejora y transformación. Mejora el día a día, transformación futuro. Y ahí hay todo un proceso de proyectos para esta mejora y transformación. Y finalmente podemos llegar a esta evaluación y este reconocimiento externo, este sello que públicamente nos da una puntuación determinada y evaluada por personas dentro del club de evaluadores del club. Y un tema muy importante, una gran novedad, y es que todo el proceso de evaluación, todo absolutamente, se trabaja con una única plataforma a nivel mundial. Es la plataforma FQM Digital. Por lo tanto, todas las evaluaciones están en esta plataforma digital. Y esto es tremendamente importante, ¿no? Es una cosa distinta, diferencial. Ahora está todo digitalizado.
os puedo asegurar, yo he hecho autoevaluaciones, he hecho evaluaciones, ya con el nuevo modelo es fantástico. Poder compartir, poder utilizar toda la documentación de la autoevaluación para luego hacer una evaluación externa y no tener que estar redactando y picando una memoria ex profeso. Por lo tanto, todo lo que se va introduciendo se va trabajando en esta nueva plataforma. Esta plataforma que podéis consultar, que es gratuita en la parte inicial del cuestionario y que tiene un coste anual para lo que sería la matriz de evaluación de criterios y subcriterios. Lo podéis encontrar en la web del club y está absolutamente disponible para tenerla y para poder empezar a trabajar con ella. En cada... ¿Cómo documentamos? Os he querido poner una transparencia de cómo documentar. Está todo en castellano, por lo tanto está toda traducida. Está en distintos idiomas, pero el castellano fue el tercer idioma en la plataforma. Y fijaros que esto es un ejemplo otra vez del 1.2, del identificar y entender las necesidades del grupo de interés. ¿Qué nos pregunta? ¿Qué tenemos que incorporar para autoevaluarnos o para evaluarnos? Pues nos pregunta que incorporemos distintos elementos. Lo que hacemos, este enfoque, el cómo lo hacemos, el cómo lo revisamos, cómo lo evaluamos, el cómo demostramos que esto lo estamos haciendo, quién es el propietario y qué links tiene, qué vínculos con otros subcriterios, a nuestro entender. Y vamos colocando estos elementos. Podemos cargar, vemos aquí, podemos cargar documentos adicionales, ¿vale? Por lo tanto, yo os aconsejaría, hay un live streaming, hay un live learning, una sesión de 3 horas, creo, en el club para trabajar con la plataforma y ahí os pueden contar muy fácilmente cómo se trabaja con la plataforma. Es realmente fácil, se comparte con todos, por lo tanto, los miembros del equipo, los distintos miembros del equipo ven cómo van incorporando documentación y luego los distintos miembros evaluadores ven cómo se va realizando la evaluación. Finalmente, todo ello es para obtener un reconocimiento. Alberto decía que llegábamos hasta el 500. Ahora la novedad es que también estas organizaciones que superan los 600 puntos y organizaciones que superan los 700 puntos, Alberto hablaba más de 750. Bueno, vamos a quedarnos en 700, pero más de 700 en España, sabéis que hay 2 organizaciones con más de 700 y hay 16 organizaciones con más de 600 puntos. Alguna de ellas del sector sanitario, por lo tanto, algunas de ellas del sector sanitario, que tienen más de 600 puntos FQM. Aquí están el formato y el nuevo formato de la evaluación y de los sellos. No me voy a entretener más en ello y pasaría la palabra a Alberto. Alberto, me gustaría que estuviéramos los dos para estas claves y reflexiones finales que cuando las colocaste yo dije, oye, yo me apunto también porque estoy totalmente de acuerdo en todo lo que vas a decir para acabar, ¿no? Antes de llegar al turno de diálogos, ¿no? Y tenemos ya alguna pregunta aquí preparada para este turno. Alberto. Muy bien, Miquel, muchas gracias. Sobre todo, gracias por tu claridad en la exposición del modelo. Yo, como tú decías, en realidad, como sabes, esta presentación la hemos preparado a medias y compartimos efectivamente estas claves que vamos a ver a continuación. El modelo, la primera clave que yo quería poner encima de la mesa es la sencillez. El modelo es un modelo que tiene un lenguaje más claro y simple y yo creo que es bastante comprensible. Y yo creo que lo que habéis oído de Miquel ayuda a ver esa simplificación. No quiere decir que sea totalmente accesible, pero tiene un lenguaje más claro. Está claramente orientado al futuro.
Como habéis visto a lo largo de la presentación, os hemos hablado del mundo VUCA, del medio plazo, de la predictividad. Es decir, el modelo está centrado en ese futuro, en esa mejora hacia adelante. Evidentemente, tiene los grupos de interés, esta consolidación de la importancia de todos los grupos, pero evidentemente, y como decía Miquel, de acuerdo a cada organización que tiene que determinar qué es lo más importante, está centrado en nuestro caso, pacientes, usuarios, en otros grupos puede ser de otra manera. Importante, volvemos a repetir, puesta en valor del ecosistema. Además de poner en valor los grupos de interés, esos 5 grupos de interés, que antes quedaban un poco más difuminados, está el valor del ecosistema, la organización no está aislada, como hemos repetido, y ahí juega un gran papel la cultura. Es decir, qué cultura tenemos, cómo tenemos en cuenta todo esto. Y por último, y muy importante, yo os lo decía en mi intervención, cuando hablo con los equipos directivos, les suelo decir, este es un modelo muy bueno para los equipos directivos. ¿Por qué? Porque es útil para la gestión. Es un modelo en donde permanece la filosofía de la evaluación, donde te ayuda a esa transformación, donde conecta el por qué hago las cosas, el qué hago y el que obtengo. Vuelvo a repetir el tema de la cultura y evidentemente aparece el liderazgo a todos los niveles. Estas son las claves que podemos ver del modelo. Junto a estas claves también habría que recordar un poquito los retos que tenemos. Evidentemente, cambiar los valores y la cultura, empezando por el liderazgo, hace que tengamos un liderazgo diferente, menos jerárquico, más basado en la colaboración, y esto es un reto, evidentemente. El segundo reto es tratar de equilibrar ese por qué hago las cosas, con la estrategia, con el liderazgo y con la cultura. Tengo que equilibrar esos elementos. Tengo que actualizar la forma de trabajar, hacerla más ágil, con velocidad y rigor para esos cambios que me va a producir este entorno VUCA en donde nos movemos. La organización, además, como nos pasa siempre, tiene que lidiar con 2 retos. Lo que hago en el día a día, que en sanidad, además, sabemos que es fundamental y más en época de pandemia, pero también tenemos que tener la gestión del cambio y el modelo te ayuda a esa idea de qué hago ahora, pero también para qué lo hago en el futuro y qué puedo conseguir. Y, por último, ese reto de trabajar en redes, considerados como ecosistemas, esa idea que también repetía Miquel del ecosistema global y del poder trabajar y responder de forma ágil y eficiente a todo lo que nos va a surgir en este ecosistema que el modelo tiene muy en cuenta. Bien, junto a estos retos y a estos elementos del modelo, queríamos terminar, Miquel y yo, con unas reflexiones. Concretamente van a ser 5 reflexiones y una imagen que resume de alguna manera lo que quiere significar este modelo. Estas 5 reflexiones son 5 frases. La primera es: la excelencia es necesaria pero no suficiente. Venimos de un modelo que hemos llamado modelo de excelencia y ya lo hemos dicho a lo largo de las presentaciones. Necesitamos la excelencia, queremos mantenerla, pero no es suficiente. Tenemos que transformarnos y adaptarnos al modelo. La segunda reflexión que os queremos poner encima de la mesa tiene que ver... Yo diría sobre este tema que a mí me parece muy interesante, lo pusiste ahí, nosotros lo ponemos siempre, es fuerte pensar que la excelencia ha desaparecido, la palabra excelencia ha desaparecido del modelo. O sea, no aparece. Hablamos de modelo FQM. Y yo creo que es un mensaje el que acabas de poner muy interesante, porque incide en que la excelencia ya se da por entendida y lo que hay detrás es el más allá de la excelencia. Y ahora es necesaria, pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Bien. Esto es muy importante. Segunda reflexión o mensaje. La transformación. La transformación versus cambio, ¿no? La transformación, como dice la frase, crea futuros atractivos. El cambio solo corrige el pasado. El modelo apuesta claramente por la transformación. Es decir, no es que no haya que cambiar, evidentemente hay que cambiar,
pero la apuesta del modelo es por la transformación. Esta es una palabra que yo creo que envuelve casi todo lo que habla del nuevo modelo. ¿No, Miquel? Totalmente. Hemos hablado, tú lo comenzaste y ahora estamos acabando al entrar este equilibrio entre este cambio, esta mejora de lo que ya hacemos con lo que no hacemos. Esta transformación hacia lo que no hacemos, este futuro. Y yo creo que ahí está el gran reto de las organizaciones, equilibrar esta transformación y cambio. Totalmente de acuerdo, Alberto. Bien, la siguiente frase tiene que ver también con un elemento que también hemos repetido muchos y es el de transformar la organización. Proporcionar un marco para llevar a cabo los cambios progresivos pero efectivos. Esto es cómo vamos a hacer esta transformación. Y esto es lo que nos da el modelo, ese marco para llevar esos cambios, pero que evidentemente, como decíamos antes de los resultados, tienen que ser resultados efectivos. Como antes decíamos, los mejores mantenidos en el tiempo. Eso es lo que buscamos. Totalmente, Alberto. No se pierde en absoluto. Me acuerdo cuando llegó el modelo definitivo, ¿no? Y lo vimos y hablábamos contigo y nos decías, oye, pero parece que se pierde algo en los resultados, en absoluto. Los resultados siguen siendo absolutamente clave. El modelo piensa en resultados. No nos transformamos porque sí, no evolucionamos y cambiamos porque sí. Detrás de ello hay unos resultados sostenibles en el tiempo. La siguiente frase y la siguiente reflexión es la medición. Parece a veces que con estos cambios medir no es importante. Medir sigue siendo la clave. El modelo mide dónde está una organización porque es necesario saber eso para poder transformarte. Con lo cual, esta es la cuarta reflexión que os queremos dejar encima de la mesa. Medir sigue siendo la clave. No digo nada más. Le he dedicado 10 o 15 minutos a la puntuación porque es fundamental. Si no sabemos dónde estamos, difícilmente sabremos si habremos llegado. O sea, medir es fundamental. No basta con pensar que hay percepciones. Hay que medir las percepciones, hay que medir los rendimientos y el modelo sigue incidiendo. Y añade más, añade la predicción, que es algo tremendamente importante, ¿no? Bien, y la última reflexión es que el modelo deja de ser solo un modelo de descendencia para convertirse también en un modelo de transformación. Este quizá es la idea global, ¿no? No es que perdemos la excelencia, se mantiene, pero esta palabra que os hemos repetido mucho, que queremos que os quede como idea, decía un gran comunicador, un experto en el marketing, que de cada 10 ideas que lanzamos, al final las personas que nos oyen se quedan con 1, 2 o 3. Esta yo creo que es una idea que nos gustaría que os quedarais. El modelo tiene como eje la transformación. Y ya por último, esta imagen que yo se la he copiado al club, no es mía, que es la idea de que cuando vamos en un coche, si miramos en el retrovisor solo podemos ver hacia atrás, algo muy reducido, una pequeña imagen, pero si miramos hacia adelante, la imagen es mucho más grande. La luna delantera es más grande que el retrovisor, no lo olvides. Y esta es una idea que también queremos dejaros como idea y como imagen final en vuestra cabeza. El modelo apuesta por el futuro, la transformación, la predicción. Y aunque lo de atrás es importante, porque cuando conducimos miramos hacia atrás, cuando hacemos un viaje casi siempre miramos hacia adelante. Con esto yo creo, Miquel, y con lo que tú comentes, damos por cerrada la presentación y pasamos a las preguntas. Las preguntas que tenemos yo alguna pregunta. Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta imagen nos ha quedado, ¿no? Al final, en el coche tenemos un retrovisor, miramos, pero habitualmente estamos mirando hacia adelante. No hay otra forma. Los que somos senderistas miramos a veces al suelo para ver tal, pero normalmente estamos mirando hacia adelante a ver dónde vamos. Y el atrás
oye, el atrás sirve para mirar hacia adelante. Y yo creo que el modelo en esto incide, Alberto, incide en el futuro, incide en esta predicción, ¿no? Al final estamos revisando no como un elemento auditor de puntuación de lo que hemos hecho, sino de puntuación de dónde vamos y la confianza que tenemos en si vamos a llegar. Sí, yo creo que es una cuestión de proporciones. La imagen lo que te dice es mirar hacia atrás tiene una proporción mucho menor que mirar hacia adelante. Mucho menor. Alberto, la primera pregunta que tenemos que me pasan, por ahora la única, es, yo creo que puedes contestarla tú perfectamente, es de Pilar Astier y dice, ¿es posible hoy en día hacer una gestión sanitaria sin un modelo de gestión de calidad que nos permita integrar tantas variables de un entorno complejo y obtener buenos resultados en salud? ¿Es posible obtener estos resultados sin un modelo de gestión de calidad? Bueno, Pilar, muy buena pregunta. La verdad es que yo te contestaría casi a la gallega. Evidentemente, estamos teniendo organizaciones con buenos resultados que todavía no utilizaban el modelo. Pero yo creo que como apuesta de futuro y como marco es muy difícil obtener buenos resultados si no tienes en cuenta todos estos elementos. Lo que ocurre es que muchas veces en el mundo real estas cosas las hacemos sin integrarlas. Yo por eso ponía que una de las ventajas que tiene el modelo es que te ordena sistemáticamente lo que tienes que hacer y todos esos elementos que a lo mejor nosotros estamos trabajando de forma individual y sin tener esa idea integrada, el modelo lo que nos ayuda es a verlo de forma integrada, a ordenarnos y ayudarla a trabajar de una forma muy sistemática. Sí, me preguntan y la respondo yo, si te parece, Alberto. Me preguntan si es obligatoria la plataforma FQM digital para los procesos de evaluación. La plataforma FQM digital es obligatoria para los procesos de evaluación externa. Para los procesos de autoevaluación es aconsejable, pero sencillamente, ¿por qué os lo aconsejo? Porque toda la documentación, todo el trabajo que vayáis haciendo sobre la plataforma os puede servir perfectamente para luego hacer la evaluación externa. Por lo tanto, es un elemento que os ayuda a la reflexión, que os ayuda a la puntuación, tanto en la autoevaluación como en la evaluación externa. Por lo tanto, y además los que hemos practicado ya con ella, yo he tenido la suerte de poder trabajarla tanto en proceso de autoevaluación en el mismo club como en el proceso de evaluación, en este caso con el Hospital Moncloa, con Carlos Zarco y su equipo, y la verdad es que nos ha sido tremendamente útil. Pasar de email arriba abajo. Y yo creo que creo que ha sido un cambio fundamental. Bueno, Miquel, creo que estamos en hora. Estamos en hora. Queda una sola pregunta, yo la contesto y está relacionada con la evaluación virtual. Estamos en un momento de pandemia y las evaluaciones ahora mismo se están haciendo todas en virtual. Por lo tanto, alguna evaluación se está haciendo en pseudo presencial, pero las evaluaciones se hacen en virtual y se están haciendo y desarrollando sin ningún tipo de impedimento. Nos hemos virtualizado, Alberto. ¿Cuánto hace que no nos vemos en real? Pues un tiempo. Yo mejoro en virtual, o sea que no me importa. Todo en virtual. Pues Alberto, despide. Ha sido un placer. Bueno, pues yo primero darle las gracias a Miquel por la presentación, dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta sesión, también a SECA por darnos esta cobertura dentro de esta sesión técnica precongresual y deciros que leáis el modelo, que lo utilicéis y que creemos realmente que es una muy buena herramienta para lo que os hemos ido contando. Tener unos buenos resultados
poder trabajar en la transformación y, para lo que es más importante para nosotros, tener a nuestros pacientes y a todos nuestros grupos de interés satisfechos y realmente alineados con lo que hacen nuestras organizaciones. Por mi parte, nada más. Muy buenas tardes y espero que os haya gustado esta sesión técnica. Hasta luego. Estamos a vuestra disposición. Un saludo.